Seguimos con la serie de los Yo Soy. Yo soy el buen pastor. Nos toca en esta mañana meditar en esta declaración de Jesús que parece ser difícil de entender para nosotros como occidentales del siglo XXI, que eh, no tenemos contacto con ovejas físicas, no estamos en contacto con pastores, no es que le pedimos todos los días a un pastor que nos lleve las ovejas a pastar, no es que tenemos un rebaño, no es que salimos y algunos no han jugado ni con tierra en estos tiempos, por decirlo de alguna manera, no han jugado ni con tierra. Y entonces entender, yo soy el pastor, nos va a llevar, dedicar un tiempo de salirnos de la ciudad, salirnos del cemento, salirnos y poder entender, yo soy el pastor en la cultura y en las personas a las que se les está diciendo Jesús. Quizás hoy en día uno dice, yo soy el buen pastor y lo primero que viene a la mente es un pastor de ovejas, pero de iglesia, pastor de iglesia, un pastor televangelista, o un pastor de una iglesia local, un pastor que conocemos, y porque es lo más cercano que conocemos, pero en realidad está hablando de un pastor de ovejas que dan lana y que pastan, y a eso se está refiriendo, aunque va mucho más allá. Entonces, para poder entender esta declaración, yo tiendo a empezar por el lado cultural, por el contexto cultural ampliado, entender a quién se lo está diciendo, por qué se los está diciendo. Desde el Antiguo Testamento tenemos para hacer dulce de pastores, Moisés, David, Jacob, tenemos casi podríamos decir que el pueblo de Dios era un pueblo que se dedicaba a pastorear ovejas. Entonces, esta declaración es absolutamente pertinente para este pueblo. Y en ese sentido, Dios da una promesa, dice que va a venir alguien que apacentará con poder de Jehová, con el poder del yo soy. Recordemos que Jehová yo soy. Entonces iba a venir uno que iba a apacentar. ¿Qué es apacentar? Cuidar las ovejas, pero en el sentido amplio de cuidar las ovejas, no solo que pastaran, sino cuidarla de los lobos, de enfermedades, de intranquilidades. Entonces, iba a venir uno que iba a apacentar con poder de Jehová. El mismo Dios dice, yo reuniré el resto de mis ovejas y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. En este caso es plural. El resto de mis ovejas, ya sabemos a quién se refiere. Si no sos judío, levanta la mano. El resto de mis ovejas somos ese otro redil al que el Señor iba a alcanzar, y ahí sí iba a poner sobre ella pastores, pero ya esos pastores iban a estar en Cristo, y esos pastores en Cristo iban a hacer que estas ovejas miraran a el buen pastor. De eso se trata. La profecía anunciaba que Dios en persona asumiría el pastoreo de Israel y de las otras ovejas también, y enviaría un descendiente de David como pastor ideal. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Yo mismo las apacentaré. Ezequiel 34. Levanté sobre ellas un pastor, mi siervo David. Entonces, acá confluyen, algunos dirán que todos los caminos conducen a Roma, yo digo que todos los caminos conducen a Jesús, porque ¿quién es descendiente de David? ¿Quién es este pastor al que Dios iba a levantar y que iba a apacentar él mismo las ovejas? Todos los caminos conducen a Jesús. Por eso en esta declaración, yo soy el buen pastor, están confluyendo un montón de profecías en la persona de Jesús caminando sobre la polvorienta Jerusalén. Por ello,
En la mentalidad antigua, un buen pastor era sinónimo de cuidado sacrificado. El pastor no era bien visto en los tiempos de Jesús, vamos a decir la verdad. El pastor no era uno de los trabajos menos buscados y menos bien pagos en los tiempos de Jesús y en nuestros tiempos también. O sea, si vos pensás que alguien está llevando personas a conocer a Cristo Jesús como oficio, que están apuntando a Jesús y están alimentando a ovejas para tener una vida eterna, para tener conciencia de vida eterna, conciencia de estar en la persona. Jesús, ¿qué trabajo más importante hay que ese? Que alguien me lo diga. Presidente de una nación, no sé, pero si alguien te puede llevar, dirigir, a enfocarte en la vida eterna, que tu próxima vida que va a ser eterna sea tu norte y por medio de enseñanzas, por medio de predicaciones, puede hacer eso, yo no creo que no hay un trabajo más importante sobre la tierra que ese, pero es mi opinión. Sin embargo, requiere un trabajo sacrificado. Era menos pago, pero era totalmente sacrificado. ¿Por qué? Porque era la intemperie, tenía que luchar contra muchos de esos. Y de ahí venimos con el contexto de Juan 10. En Juan 10 nosotros vimos que, en la semana pasada lo vimos, que el gran problema son los ladrones, son estos pastores de ovejas, porque la palabra pastor terminó siendo un sinónimo también de líderes, eh, de reyes, o sea, que tomaban esa figura pastoral como de cuidado de personas. Entonces, los que tendrían que estar al cuidado de la gente eran los sacerdotes de su tiempo. Ellos eran los pastores. Sin embargo, Jesús dice, esa es una cueva de ladrones. Y todos los que entran, si no entran por mí, son salteadores. Son gente que está robando. Por eso esta gente, Jesús sana al ciego de nacimiento, vuelve al templo, lo interrogan de arriba abajo, llaman a los padres, le dicen cómo puede ser esto. Gente que estaba a cargo del templo que no creía ni en milagros, no creía en la resurrección, eran saduceos, no creían en ángeles, no creían, y estaban a cargo de pastorear a toda la nación de Israel. Una locura. Por eso Jesús dice, estos son una cueva de ladrones. Entonces el conflicto de fondo viene desde ahí. Echan al ciego de nacimiento por haber sido sanado, lo echan del templo. Le niegan el acceso, por eso la semana pasada vimos que Jesús dice, yo soy la puerta. No importa que te hayan dejado fuera del templo, yo soy la puerta a Dios. Entonces acá el conflicto es con los fariseos y sigue en el mismo contexto de la semana pasada. Entonces, en ese contexto, ubiquémonos, el ciego de nacimiento expulsado, Jesús diciendo a la gente, yo soy la puerta, y ahora, del 1 al 10, él habla acerca de que él es la puerta, pero en el 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que, conclusión, el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. No les costó nada a esa persona las ovejas. Era un asalariado, ¿qué voy a poner mi vida? Es como pasa un poco en Argentina, ¿no? Un policía que gana 2 pesos la hora no va a poner su cuerpo para defender a alguien de un ladrón. Y si, dale. Y encima, si le tira al ladrón, tiene culpa. ¿Y cómo? Yo encontré esa, capaz que es muy mal el ejemplo, pero sigue diciendo Jesús.
Yo soy el buen pastor, otra vez, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Comparación. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, fíjense cómo conocer, la palabra conocer ya la hemos visto muchas veces, que es mucho más que información, es intimidad. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, deberíamos leer, y tengo intimidad con mis ovejas. Y las mías tienen intimidad conmigo. Así como el Padre tiene intimidad conmigo y yo tengo intimidad con el Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. En otra parte, Jesús diría, no hay un amor más grande que poner la vida por los amigos. Por eso Jesús está redefiniendo, así como redefine la amistad es poner la vida por el otro. No es solamente mandarle un mensajito el día del amigo, es poner la vida. Ese es el amor más grande. Entonces, cuando redefine la amistad, ya decir que alguien es amigo cobra otro sentido. Y lo mismo acá, cuando alguien dice que es pastor, es alguien que él está definiendo el pastorado, porque él es el buen pastor, no es solamente un pastor. Está definiendo que es poner la vida por las otras, por las ovejas. Bueno, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño. ¿Y cuántos pastores? Un pastor. Habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y acá cuenta Juan, ¿no? Ya termina de hablar Jesús y Juan cuenta qué estaba pasando alrededor. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Empezaron a discutir. Muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Ven cómo el contexto nos lleva a no desconectar esta declaración con el ciego que Jesús le dio la vista en el capítulo 9? Está todo enmarañado, hay que entenderlo en ese contexto. Y entonces había uno que decía, no puede ser un demonio. ¿Desde cuándo un demonio abre los ojos de un ciego de nacimiento? Bueno, que Dios bendiga la lectura de su palabra. Así que ese es el contexto cultural de Juan, el contexto, si se quiere, textual. No se debería decir contexto textual, es un contexto, ¿sí? Histórico, cultural y textual de esta declaración. Ahora, en el contexto espiritual, ¿qué está pasando? Porque Jesús dice, yo soy el pastor, pero está diciendo mucho más que yo soy el pastor, porque si vamos a la realidad, él no cuidó ninguna oveja, o por lo menos que tengamos datos, no era que salía a cuidar ovejas con lana. Entonces está diciendo un poquito más que eso. Los líderes judíos captaron la implicación teológica. Más adelante, en el capítulo 10, versículo 33, dice, tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. ¿Qué será el problema? Porque si Jesús dice yo soy el buen pastor, está confluyendo en todas las profecías que esta gente las tenía muy claras de que el Mesías iba a ser un pastor, que iba a congregar a Israel, que iba a ser, que él mismo iba a apacentar. Y bueno, cuando Jesús se declara a sí mismo como yo soy el buen pastor, no está diciendo otra cosa que yo soy el Mesías de ese que están hablando todas las escrituras. Entonces, estos pastores, entre comillas, estos religiosos de la época dicen, no puede ser, vos sos un hombre común y corriente, ¿cómo vas a afirmar ser el yo soy?
Jesús no es un simple maestro, si es que lo tomamos así, estamos totalmente equivocados. Es el Hijo de Dios y está investido con la misión salvífica de salvar al rebaño humano. Todos nos descarriamos como ovejas, dice Isaías. Todos nos descarriamos como ovejas. Pero sobre él, Dios puso, sobre Jesús, puso todo nuestro castigo, nuestras enfermedades, todos nuestros pecados. Y él se convierte en nuestro pastor, en nuestro guía. Y toda oveja que está en él, su mayor atención es escucharlo, seguirlo. Hay un mito, ¿no? Con las ovejas de que las ovejas escuchan la voz del pastor y todas van corriendo para donde está el pastor. En realidad no es tan así. En realidad hay un grupito de ovejas que son las más maduras, que son las que más tiempo pasaron con el pastor, que son las que van hacia el pastor y todas las demás, como un rebaño, siguen a las ovejas más maduras, más viejas, más... Aunque sí podemos decir que todas escuchan al pastor y van aprendiendo de que esa voz es la que tienen que oír. Pero son las ovejas que más tiempo han pasado con ese pastor, que conocen las bondades de ese pastor, las que responden a la voz de el pastor. Entonces, si tomamos esa metáfora, se tiene que entender así. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Literalmente lo que está diciendo, si lo traducimos literal, dice, yo soy el pastor, el bueno. O sea, yo soy el pastor, el modelo de pastor. Yo soy el buen pastor. Está diciendo, acá está la medida de lo que es ser un pastor. Yo soy esa medida. La palabra pastor, para tener una imagen, me fui al hebreo antiguo, es el que guía con visión revelada. Wow, me cambia la imagen del pastor. El que guía con visión revelada. El que guía con visión revelada. No se trata de activismo, no se trata de... Es el que guía con una visión revelada de quién es Jesús. Si no es Jesús, Jesús mismo tenía una visión revelada de quién era Él, de quién era el Padre. Pero todos nosotros que seguimos a este pastor y que a veces tenemos la función de pastor, realmente lo que tenemos que hacer es guiar a la persona con visión revelada de quién es Jesús y llevarlos a Jesús. De eso se trata la idea de este modelo. La palabra buen, escalos, bello, verdadero, completo, no es solo moralmente bueno, sino es lo máximo. Es el mega buen pastor. ¿Sí? Es por eso nosotros acá en el cara a cara o en Redescubrir el Corazón usamos el guión en la palabra. Cuando ponemos el guión, buen pastor, entre guiones, cuando pongo el guión, corazón, ¿qué estamos haciendo con el guión? Estableciendo el máximo, el modelo. Por eso cuando yo pongo, qué sé yo, el pastor, estamos hablando de un solo pastor. Lo mismo pasa acá en el original, cuando en el hebreo ponen el pastor, es que no hay otro más. Es el modelo, es lo mejor de lo mejor. Contrapuesto, en este caso, a los asalariados. Los asalariados, la palabra es misotos, es el que trabaja por paga, no por amor. ¿Está condenando a aquel que trabaja por paga? No. ¿Está condenando si aquí en la tierra hay un pastor que recibe un salario? No, para nada. No entremos en ese chiquitaje, no entremos en esa pavada. Entremos en lo otro, en lo que es ser el buen pastor. Y si alguien está recibiendo un salario por llevar a la gente a Cristo Jesús, yo creo que no hay mejor paga para alguien que está haciendo ese trabajo.
pero eso es una opinión personal. Entonces, el asalariado de aquel tiempo era el que, bueno, a mí no me costó nada esto. Si viene algo que pone en peligro mi vida, yo dejo las ovejas, me voy. Entonces, Jesús está comparando estos dos tipos de hacer pastorado. Tengo otras ovejas, oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor. La palabra oirán mi voz, oirán mi voz. Desgraciadamente, quizás lo que nosotros escuchamos son voces humanas que pretenden, a ver, entiéndanme bien, que pretenden ellos ser la última voz y como pastores deben ser seguidos. Acá la voz que hay que escuchar y lo que nosotros, pues me voy a incluir, discúlpenme, a veces como pastores cuando ocupamos ese lugar, tenemos que instruir a las ovejas a oír su voz, no mi voz, oír su voz. Tengo otras ovejas, oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor. Entonces, yo soy un pastor de iglesia, soy uno más y también soy oveja. Pero mi entrenamiento hacia personas que están recién empezando o están en ese camino es instruirlos a que escuchen la voz del buen pastor. Si se quiere, soy la oveja vieja, la oveja madura, no tan madura, pero sí vieja, que ya ha ido por ese camino, que conoce que no hay mejor voz que la de este pastor. Entonces otras ovejas que están un poco más nuevas en el camino, si me ven seguirlo, van a aprender a escuchar la voz de este pastor. Dios no solo habló, Dios sigue hablando. Sigue hablando. El redil no está cerrado. No es que ya hay un grupo de ovejas y ya está, se cerró. No es un círculo cerrado que nadie puede entrar. Sigue incluyendo, sigue llamando, sigue invitando. Acá la voz del pastor, del buen pastor, de Jesús, sigue siendo el hilo invisible que une al rebaño con el pastor. El guión pastor, tradúzcase Jesús. Entonces, la voz de él es el hilo conductor. Y a veces puede tomar forma humana, a veces puede venir la voz de él a través de un maestro, a través de un pastor, a través de un predicador. Pero eso tiene que ser no la norma, sino la excepción. Escuchar la voz de Jesús a través de alguien es posible, pero ¿se entiende lo que quiero establecer? Es su voz la que tenemos que escuchar, aunque como otra persona, aunque esté en el saco de piel y huesos de otra persona. La palabra oír me encanta porque, otra vez, no sé si a ustedes, pero a mí me confluyen un montón de cosas, es decir, entrelazan un montón de cosas. La palabra oír es un ciclo, por eso es semilla, ¿no? La semilla en el hebreo antiguo es un ciclo, llaman ciclo a la semilla, es lo mismo que el semen, es un ciclo de vida, la misma raíz, que conecta para enseñar. Eso es oír. Oír es como plantar una semilla que se conecta con la enseñanza. Es por el oír, dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír. Cuando escuchamos a Jesús, su palabra es una semilla. En la parábola del sembrador, cuando la explica, él dice, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, la fe viene por oír la palabra de Jesús, se instala en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros
hace que esa semilla fructifique, hace que esa palabra cobre sentido o cobre el sentido que ellos, la Trinidad, le quiere dar a esa palabra. Entonces es oír con propósito, es oír preparando terreno, es oír, es mucho más que escuchar. Es un segundo grado, porque ustedes todos me están escuchando. Bueno, los que están ahora escuchando, están escuchando, pero no todos estamos oyendo. ¿Qué hay detrás de lo que yo estoy diciendo? Si es que hay una voz detrás de eso, que me quiere hablar personalmente, que me quiere hablar íntimamente a mí. Si escucho esa voz, esa es la semilla que se planta. Esa es la semilla que va a dar fruto. Es esa palabra la que estamos buscando. Su voz, la voz de el pastor, no de un pastor. Yo las reconozco, o las conozco, mejor dicho, y ellas me conocen. Esto es una declaración de intimidad total. No es información conocer. No es, yo conozco este pasaje. Yo ya leí esto de que Jesús es el buen pastor. Ya lo leí. Yo ya escuché una predicación una vez, yo estudié esto en un lugar. No se trata de ese conocer. No es información. Yo lo que les estoy dando acá es información. Conocer es unión profunda. Es la unión con esteroides. Es intimidad. Y ese conocer se usa hasta para actividad sexual. María no había conocido varón. Cuando Adán conoció a Eva, tuvieron un hijo. Entonces, este conocer es una comunión. Por eso tomamos o participamos de la comunión, nos unimos de una forma íntima con Jesús. Es intimidad con esteroides. Es intimidad y lo que sigue a intimidad. Eso es conocer. Entonces yo las conozco íntimamente, podríamos decir. Y ellas me conocen íntimamente. Ahí deberíamos agregar en el español, porque si no queda un poco corta la palabra conozco y podemos pensar que es solamente oír, escuchar. No se trata de eso, se trata de ir más allá, en una profundidad con el Señor. El buen pastor es la única voz que conoce, más de lo que conocemos a nosotros mismos. Y aún así nos sigue llamando, sigue llamando, sigue llamando. En algunos está en la puerta y golpea para que nosotros abramos la puerta y atendamos a esa intimidad. Y si abrimos la puerta, Él va a entrar, va a cenar con nosotros, va a tener esa intimidad, va a tener esa voz interna nuestra. Pero hay que cerrar algunos caminos. Hay que dejar de pensar que voy a escuchar la voz de Dios solo por escuchar muchas enseñanzas, muchas predicaciones. No se trata de todo eso, se trata de intimidad. Puedes leer un versículo bíblico toda una semana, mantenerte en ese versículo bíblico y no se va a agotar lo que este guarda puede hablar. No se trata de la cantidad, se trata de la calidad, se trata de la intimidad que alguien pueda tener con este pastor, este buen pastor. Entonces vimos lo que es el contexto histórico, cultural, el contexto espiritual, más o menos que ustedes podrán entender que no estamos cubriendo todo. Esto tiene, pero... Y por ahora dejé afuera también el Salmo 23, que es el himno al pastor. Eh, Jehová es mi pastor. O sea, podemos decir, el yo soy es mi pastor, Jesús es mi pastor. Y estamos dejando fuera eso. O sea que tendríamos mucha tela para cortar. Pero la idea es agarrar la punta del ovillo. Quizás esa es la idea de esta mañana, para poder desenredarlo.
Entonces, entremos en lo que sería el contexto experimental, en contexto aplicativo, ahí inventé una palabra, el contexto en donde vamos a involucrar esto, esta idea de el buen pastor a nuestras vidas. El Señor es mi pastor, nada me va a faltar. La versión Eduardo Banoni 2025, en cualquier momento sale a la venta, mentira, dice, le cambié el orden. ¿No? Sí, el pastor con guión, si Jesús es mi Señor, nada me va a faltar. El Señor es mi pastor, nada me va a faltar. ¿Y qué no me va a faltar? No me va a faltar nada de lo que realmente necesito para estar cerca del pastor. No se tiene que usar este versículo como un mantra para decir nada me va a faltar. Voy a tener la televisión último modelo, el último auto, la casa frente al mar. Eso ya es sacar del contexto espiritual del cual está hablando tanto el Salmo como Jesús. Nada te va a faltar de lo que vos necesitas para escuchar esta voz, para sentirte pleno, para sentirte guiado, para sentirte protegido por el buen pastor. Entonces, si este pastor es tu Señor, o sea, si no hay nadie por encima de este pastor, nada te va a faltar, nada nos va a faltar. Ahora, si este pastor no es nuestro Señor, podemos utilizarlo para que nos dé lo que necesitamos, lo que nosotros queremos, cuando queremos, de la manera que nosotros queremos, y ahí desvirtuamos todo lo que es esta palabra. Lo hacemos más que el genio de la lámpara y no lo que realmente está tratando de decir. Para esta relación íntima, yo soy tu pastor, nada te va a faltar. Entonces vamos a entrar en la lógica absurda del rebaño en el cual me incluyo. Somos todos rebaño del Señor y a veces tenemos lógicas que no las verbalizamos a veces, pero no sé a ustedes, pero a veces están dentro de nuestras orejas, entre medio de nuestras orejas. En nuestras mentes aparecen algunas lógicas totalmente absurdas, porque hasta acá hemos visto una cantidad y podríamos pasar varios tiempos dando irrefutables pruebas de quién es este pastor, de la revelación de que él es este pastor. Sin embargo, en el contexto experimental y en la lógica absurda del rebaño, a veces podemos decir, es el pastor, pero a mí no me guía, a mí no me habla, a mí no me dice dónde tengo que ir, no me dice qué tengo que hacer, no me dice qué tengo. Lógica absurda del rebaño. Es el Señor, pero no tiene autoridad en mi vida. Esta lista de preguntas puede seguir. Obviamente, estas son las pocas que se me ocurrieron a mí, el pobre cerebro que tengo. Y Jesús es bueno, este pastor es bueno, pero y a mí me duelen cosas, tengo enfermedades, tengo situaciones, tengo... ¿Dónde está? Él dice que es mío, pero no me conoce, no me habla. ¿Dónde está? ¿Y este silencio? Bueno, esos y muchos más. Es absurdo y es ridículo porque contradice directamente su identidad revelada. Si Él dice que es el buen pastor, que nada nos va a faltar, que en lugares de delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará nuestra alma, nos guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, que no vamos a tener mal alguno, porque su vara y su callado nos van a infundir aliento, aunque andemos en un valle de sombra de muerte, no tenemos por qué temer, porque su vara está con nosotros, adereza mesa en presencia de nuestros enemigos, ¿sí? Un poco ahí tiene que ver con el Apocalipsis, que prepara mesa, golpea la puerta, entra.
Nuestra copa está rebosando, podemos ser llenos del Espíritu en su presencia. Y termina diciendo, en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mí. Entonces, si yo tengo estos cuestionamientos, estoy diciendo, el Salmo 23 es mentira. Lo que dice Jesús es mentira. Porque a mí no me está pasando. Tendríamos entonces que pensar si hay falta de paz, si hay falta de dirección, si hay falta de identidad, si hay falta, si esas preguntas están ocurriendo, si no hay descanso, si no hay pertenencia, si no hay esa plenitud, no es porque el buen pastor haya faltado, no es porque haya fallado, no es porque haya dejado su posición, probablemente sea que estoy siguiendo otra voz. Probablemente sea, y me tengo que pensar, si no estoy resistiendo a su guía suave, si no me estoy resistiendo porque me está llevando por senderos que yo no quiero ir. Y yo sé más que quizás me está dando pastos que al principio no me gusta el sabor que tienen, pero que él sabe que son los que yo necesito. Entonces el que está fallando acá definitivamente no es el buen pastor, porque si no ni siquiera se podría llamar buen pastor. Empecemos por ahí. Sería un mal pastor. Quizás, y solo quizás, y esto lo tiene que ver cada uno, estoy corriendo con mi autosuficiencia. Yo soy el pastor de mi vida. Y en lugar de dejarme pastorear, yo quiero ser el pastor y que Jesús sea mi oveja. Cuando aprieta el zapato, bueno, quiero que aparezca. Cuando se va la situación complicada, quiero que desaparezca. Y eso no es la condición de una oveja. Eso es más bien un gato. Perdón a los que son amantes de los gatos, pero los gatos van a donde más les conviene. Si quieren un día que lo acaricien, se acercan, pero si un día no quieren que lo acaricien, se va. Eso no es una oveja. La oveja es un animal dócil que entiende que necesita cuidado. Entonces, no se trata de capacidad, sino de rendición. Rendirse al cuidado. Necesito, ¿qué cosa? Necesito oír su voz, no estar en constante ruido, no se trata de emoción, su voz. No se trata de que se te enchinen la piel, como hincha de boca no digo que se te ponga la piel de gallina, porque eso. Entonces, se te enchine, dicen los mexicanos, se te enchine la piel, se te ponga piel de pollo. Eh, ustedes me entienden. No se trata de lo que está pasando a nivel sensorial, emocional, se trata, es mucho más profunda esta voz. Y se trata de tratar de oír su voz. Se trata de creer que su guía es buena, aunque no entienda el camino. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea, no quiere decir que no andemos por senderos un poco complicados a veces, pero su vara y su callado me van a infundir aliento. Si ando por senderos sin el pastor, ocurre exactamente lo contrario. Ahí es donde el leviatán esparce desaliento, según Job. Entonces, regla de tres simple, si ando con desaliento es porque no estoy cerca del buen pastor que me infunde aliento. ¿Entienden? Entonces ahí nosotros tendríamos que decir, bueno, me rindo y busco al buen pastor, que siempre va a estar dispuesto para un corazón contrito y humillado. No va a decir, ahora venís, ahora que, claro, no, ahora, no, eso no es Dios, eso somos nosotros, proyectando a un Dios así.
Oír, creer, dejarme cargar cuando me caigo. Nos vamos a caer mucho más de lo que vamos a reconocer. Estamos cansados de decir desde acá, de redescubrir el corazón. El creyente es alguien que se cae 7 veces se levanta. Y 7 no es que vamos a contarla 1, 2, 3, no. Está hablando de plenitud de muchas veces. El tema no es encariñarse con el suelo, es no encariñarse con el papel de víctima, es no encariñarse con el dolor, es me levanto y me levanto y voy al Señor y me levanto y voy al Señor y me levanto y voy al Señor. Dejar que Él nos levante, dejar rendirnos ante eso. Parar, esto es esencial. Una oveja que se la pasa corriendo es imposible de pastorear. Parar de correr detrás de otros pastores. Y esos pastores deben comienzan ídolos. O sea, todo aquello que nosotros utilizamos para que nos conforte, para que nos guíe, puede ser internet, pueden ser pastores con 2 patas y pelo, o sin pelo, o lo que sea, físicamente. Si utilizas a esa persona física que tiene el título de pastor acá en la tierra para que te entrene a oír su voz, es fantástico. Ahora, si utilizas a esa persona como la voz última, estamos equivocados. Estamos equivocados. Si pretendemos que un barro haga la labor de Dios, eso va a ser nocivo, tanto para esa persona como para nosotros. El Señor es mi pastor, nada me va a faltar. En el día a día esto se traduce más o menos así. No tomar decisiones impulsas. Acuérdense, nuestra brújula es la paz, no la ausencia de conflictos, sino una paz interior en donde eso demuestra que Jesús está en control. Una paz interna, Él es el príncipe de paz. Mi paso os doy, mi paso os dejo. Es ese buscar la paz y seguirla. No una confusión mental, sino una voz interna que reconoce su nombre. No una voz interna que me conforta, que me adormece, que me tranquiliza. No, no, es la voz interior que clama su nombre, que glorifica su nombre, que eso es lo que tenemos que identificar. No exigencias religiosas, sino una relación viva y personal. Viva y personal. Si tenés exigencias religiosas, pero que esas exigencias religiosas te van a hacer tener una conexión de vida y personal con Jesús, bienvenida sea. Bienvenida sea. Ahora, si esa exigencia religiosa o esa actividad te va a alejar de escuchar esa voz interna, de tener una relación íntima y personal con el buen pastor, y ya deja de ser buena. Si no escuchamos su voz, no necesitamos esforzarnos más, sino detenernos, parar más. Parar la maquinaria, dejar de correr, dejar de andar, paremos todo. Meditemos, paraos en los caminos, mirad la senda antigua. El que medita día y noche en su palabra será como un árbol plantado junto a corriente. Parar un poco y escuchar su voz. La voz de este pastor está a una oración de distancia. El buen pastor no espera que seamos una oveja sin mancha. Por eso Él es el buen pastor. Él lava, Él sana, Él restaura y Él reintegra a la oveja para que viva, para que tenga su vida. Es su labor. Para eso es el pastor. No espera a una oveja inmaculada que venga a ser parte de su rebaño. No existe. El buen pastor no exige que seamos perfectos. Nos está pidiendo que paremos de correr de Él.
que nos dejemos agarrar, que nos dejemos sanar, que nos dejemos alcanzar. ¿Podemos fallar hoy? Sí, y vamos a fallar, pero aún sí acercarnos a Él. Podemos tener el sentimiento de que no lo merezco, pero eso es una mentira porque ya somos parte de su rebaño. Él nos conoce por nombre. Podemos estar agotados de esta vida, de lo que la vida nos tocó vivir y de lo que sea, pero aún así escuchar su voz y en su voz encontrar el descanso. Podemos tener miedo, y sí, pero aún así seguirlo, aún así encontrarlo en ese valle oscuro, en esa situación tenebrosa que nos toque vivir. Él tiene que estar ahí y no puede negarse a sí mismo. Él es el buen pastor. Si no, está mintiendo. Y si vos me estás escuchando y conoces mínimamente a Jesús, sabes que lo primero que hace es no mentirnos. Entonces, no está fallando Él, sino está fallando nuestra actitud hacia Él. Y probablemente sea rendición. Por último, negarse a ser oveja no nos hace más fuertes. Negarse a ser oveja del buen pastor no nos hace más fuertes. Solo nos hace más vulnerables. No querer ser ovejas del buen pastor nos deja sin protección, nos deja sin guía. Entendemos la metáfora porque estamos profundizando en una metáfora, pero que también es una realidad. Él es el buen pastor. Y con eso está queriendo decir algo mucho más profundo. A nivel tinta, podemos decir el buen pastor, todo lo que hice yo, con la palabra en griego, en hebreo y tal, pero hay algo que va mucho más allá. Y con esto termino. Porque el lobo no le teme a la oveja. Sí, el lobo le teme al buen pastor. Por más físico-culturismo que haga la oveja, por más músculo que tenga la oveja, por más... Nada, es oveja. El lobo se la morfa. Ahora, esa oveja, a la sombra del buen pastor, es mucho más que victoriosa. Es mucho más poderoso el que está en nosotros, el que está en el mundo. Cuando yo tomo conciencia de que es Él en nosotros, en todo momento del día, en todo momento de la vida. Entonces, yo soy el buen pastor, es lo que hemos meditado en esta mañana. Yo espero que sus corazones hayan estado despiertos a lo que Él les quiso decir. Y, y quiero terminar, ya terminé 3 veces, ya sé. Desde este lugar, yo ciertamente tengo que rendirme ante la posibilidad de que pueda llegar a ser algún tipo de pastorado lo que estoy haciendo con el Caracá en redescubrir el corazón. No me interesa ser llamado pastor en el sentido tradicional y a veces eso juega una mala pasada. Pero sí acepto que tengo la responsabilidad, la carga, el llamado, por lo menos en este espacio, a pastorear esta comunidad. No porque yo sea mejor que ustedes, sino porque se han dado las situaciones de esta manera, pero no dejo de ser alguien que se ve con la función de ayudar a guardar el corazón para el Señor. Desde todo lo que intento hacer, enseñanzas, predicaciones, lo que sea, es para que ustedes intenten escuchar su voz. Ese es todo mi trabajo y hasta ahí llega mi responsabilidad. Así que les pido oración por eso, para que
conforme pase el tiempo, encontremos más lugares en donde escuchar su voz y seguirlo a Él. No seguir al cara a cara, no seguir. Ustedes no son míos, ustedes no pertenecen a una persona, ustedes le pertenecen al Señor. Y la persona que ustedes decidan que sea su maestro, su guía acá en la tierra, a quien van a escuchar, y pueden estar escuchando a varios, y está bárbaro, pero esa no es la última voz, esa no es la voz definitiva. La voz definitiva viene de adentro, Él mora en nosotros. Entonces, todo lo que estés escuchando, inclusive esto en el cara a cara, tiene que tender a que el norte sea Él, a que la última voz sea Él, la última palabra la tiene que tener Él. Oremos. Papá, gracias te damos por haber venido y haber enviado el modelo de pastor, el mejor pastor, el pastor que sobrepasa a todos los pastores, a Jesús. Gracias porque ahora tenemos a alguien a quien recurrir, porque desde tu mirada estás en lo cierto, como siempre. Solo éramos ovejas descarriadas, todos. Desde tu mirada estábamos todos muertos en delitos y pecados, sucios, sin norte, sin una voz que nos guíe con amor, con cuidado. Y apareciste vos en nuestras vidas y de alguna manera escuchamos una voz que nunca habíamos escuchado. Y te damos gracias por eso. Yo te pido que volvamos a enamorarnos de esa voz, que volvamos a escuchar esa voz, que no la demos por sentado, que no nos dejemos engañar por otras voces, sino que seamos maduros en descifrar esa voz que es inconfundible y no nos dejemos llevar por el ruido, por las modas, sino que nos dejemos guiar por tu voz. Ese es todo nuestro deseo desde este lugar, que tu voz sea nuestro norte, que tu voz sea nuestra brújula, que tu voz sea nuestro alimento, que tu voz sea nuestro latido. Gracias, Jesús, por todo. Gracias, Espíritu Santo, por llevarnos a toda verdad. Dejamos esta clase, pero sabemos que vos seguís con nosotros. Gracias. Amén y amén.